Hoy les voy a compartir los 4 pasos más importantes que para mí durante mi proceso de aprendizaje fueron los más esenciales para lograr aprender inglés en tan solo un año sin haber gastado ni un solo centavo y lo cual me permitió pasar de guardia de seguridad a agente bilingüe y freelancer, lo cual me permitió conseguir diferentes empleos a nivel internacional y de esa forma mejoré pues obviamente mis ingresos, reduje mi tiempo laboral, lo cual me permite pues tener más tiempo para seguir desarrollando habilidades. Pienso yo que con estos pasos, si realmente se enfoca y los sigue al pie de la letra, va a lograr buenos resultados en el tema del aprendizaje de inglés. Y bueno, esto simplemente puede ser un tiempo récord. Así que si le interesa, pues voy a comenzar con ellos. Y el primero de ellos es enfocarnos o elegir temas que están relacionados a nuestros intereses. Como expliqué anteriormente, en un principio a mí me gustaba muchísimo el tema o me gusta mucho el tema de la psicología, sí, el tema del ejercicio, el aprendizaje de idiomas, los negocios digitales, etcétera. Entonces, usé esos intereses para aprender inglés. Ya los disfrutaba viendo en español, entonces simplemente lo que hice fue empezar a buscarlos en inglés. De esta forma fue como la mejor forma en la que me expuse el idioma y lo que me permitió aprender rápido. Entonces, también digamos que en ese momento me enfocaba bastante en el tema de empleos bilingües, como servicio al cliente y demás. Entonces, como que no aprendí, digamos, cosas externas en ese momento a eso, ¿sí? Me enfocaba mucho en el tema de servicio al cliente y demás, como los contextos, las conversaciones, qué es lo que usualmente como que en ese área se usan, ¿sí? Qué vocabulario y demás. Si digamos que usted ya tiene, por ejemplo, en mente qué profesión quiere abarcar y ahí tiene que ver y tiene que tener como cierto nivel de inglés y demás, pues es bueno que la empiece a abarcar en inglés también, ¿sí? Si empieza a estudiar sobre esa área, pues también va a darse cuenta que lo único que debe hacer es como que trasladar todo ese contexto a inglés, básicamente, ¿sí? Entonces, sí, en lo que en cualquier cosa que usted esté interesado, si le gusta la comedia, si le gustan los deportes, si le gustan las artes, si le gusta la psicología, si le gusta la ciencia, la física, lo que sea, siempre van a haber temas de esos en inglés, por supuesto, porque si usted ya disfruta, por ejemplo, cualquier contenido en español o streamers, es muy probable que los disfrute también en inglés, ¿sí? Entonces, y es mucho más probable que aprenda mucho más y entienda mucho más rápido, para que pues pueda aprender como tal el idioma, ¿sí? O sea, lo va a disfrutar y pues obviamente por eso es un método en el cual usted va a aprender mucho más rápido. O sea, cualquier interés, cualquier cosa, hobby que a usted le guste, lo puede encontrar en inglés. Y si usted comienza a consumir de ese contenido como de esa área, o si usted ya tiene un trabajo en específico y demás, por ejemplo, en la tecnología y demás, pues lo que debería empezar a ver sería sobre temas de tecnología y demás, obviamente en inglés, y pues aprovechar y usar ese contexto, ¿no? Como las palabras comunes, el vocabulario, frases y todo lo que está relacionado a esa área. De esa forma usted va a aprender mucho más rápido, va a ser mucho más enfocado y pues va a disfrutar mucho más el proceso y entender, ¿no? Y lograr a entender el inglés, que es el objetivo final. Ok, el siguiente paso sería elegir un acento. Digamos que al principio es mucho mejor enfocarse en un acento, ya que pues eso le va a permitir aprender muchísimo más rápido. Y luego pues va a poder aprender los demás acentos. Por ejemplo, lo que yo hice en un principio para aprender mucho más rápido fue enfocarme simplemente en el acento americano, pues es el que por lo general más se usa a nivel global. Entonces, pues mi recomendación sería empezar por ahí. De igual forma, eso le va a permitir entender los demás. Por ejemplo, en mi anterior trabajo, pues cuando estaba trabajando como recepcionista bilingüe, habían personas que venían de todas partes del mundo, lo cual pues me permitió entender diferentes acentos. Por ejemplo, de Alemania, de Japón, de China, de Australia, Suiza, sí, de Francia. Digamos que todos hablaban en inglés, pero pues obviamente cada uno tenía su acento. Por lo general se trata de llegar como a ese acento americano, pero pues al principio lo importante es por lo menos comunicarse y demás. Entonces, ese sería el siguiente paso, el acento, ¿sí? Entonces, pues de igual forma, si usted quiere enfocarse en el acento suizo o el acento de
United Kingdom, sí, como del Reino Unido y demás. Entonces, pues podría empezar a ver contenido y demás, esto a partir de ese acento, ¿no? En mi caso, pues yo todavía me sigo enfocando en el acento americano y pues lo entiendo bastante y pues digamos que entiendo otros acentos muchísimo mejor, pero pues cambia un poco, ¿sí? Como por ejemplo en América pronuncian una palabra de cierta forma, en el Reino Unido pues la pronuncian de otra forma y demás. Entonces, mi recomendación es que primero se enfoque en uno, digamos, en este caso, pues, por lo general es el acento americano, entonces, pero pues ya es como a usted mejor le parezca y en lo que se quiera enfocar. Entonces, es un paso muy importante porque pues de eso también va a depender el tema de su aprendizaje, ¿no? De su escucha y demás. Y a la hora de pronunciar, pues, sí se puede, digamos que estará pronunciando con el acento americano y luego el del Reino Unido y demás, pero, pues, no creo que se vea como tan bien o no sea como la mejor forma de comunicarse, ¿no? Entonces, eso es un paso importante. El siguiente paso sería referentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted en este momento, si ve contenido en español, si ve algún stream, si ve alguna película en español, pues va a hacer lo que va a hacer es, por ejemplo, cambiar como ese contexto a inglés, va a empezar a buscar referentes. Si a usted le gusta la comedia, el deporte, la psicología, las artes, lo que sea, va a empezar a buscar personas que sean nativas, ¿sí? Y que tengan el acento, digamos, en este caso, el americano, por ejemplo, personas de Estados Unidos, Australia y demás, que sean nativas de ese país para poder empezar a consumir ese contenido basado en las áreas en las que de interés que usted ya eligió. Sí, entonces los referentes y expertos son muy importantes. Por ejemplo, yo me enfoqué cuando quería como aprender un poco más sobre las entrevistas en inglés y demás, entonces busqué personas que eran nativas de Estados Unidos en el área. Entonces, pues lo que hice fue básicamente consumir ese contenido, ¿sí? O también, por ejemplo, un referente, me gustaba mucho la psicología aquí en Colombia y demás, en Latam. Entonces, lo que empecé a hacer fue buscar referentes de psicología nativos de Estados Unidos. Ahí me encontré, por ejemplo, con Jordan Peterson, que es uno de los psicólogos más famosos a nivel mundial y reconocidos, pues debido como a su experiencia en toda esa área. Entonces, eso es lo que significa referentes. Por ejemplo, yo no consumo streamers o no veo contenido mucho de ellos, em, a nivel Latinoamérica, pero, por ejemplo, me gusta un poco la idea, entonces comencé a ver streamers o bueno, sus cortos, como sí, como sus TikToks y Reels sobre los streams que ellos hacen y demás. Entonces, digamos que fue una buena forma, sí, como de ver streaming y pues también exponiéndome al idioma y demás. Si a usted le gusta el stream, pues y quiere aprender inglés, entonces busque, por ejemplo, streamers, no sé, americanos o digamos, del país que usted quiera elegir, como el acento que usted quiera tomar, y pues comience a consumir ese contenido. Le va a permitir aprender muchísimo más y más rápido, ¿sí? Si le gusta, no sé, streaming en español de personas que se la pasan jugando o de pronto que esto hacen IRL, sí, que salen y hacen diferentes actividades al aire libre y demás, pues sería bueno que esto los comience a buscar en inglés. De esa forma, pues va a aprender muchísimo más. Por ejemplo, hoy en día, pues básicamente yo con toda la información la consumo en inglés. Mis algoritmos de las redes sociales, todos están en inglés. Obviamente, pues salen cosas en español y demás, pero pues procuro siempre mantenerlo en inglés, incluso en los cortos y en el demás, digamos que no aprende mucho la jerga que manejan constantemente allá. Entonces, ahora, si usted quiere enfocarse como en un trabajo en especial, como en un área o profesión especial, pues lo más importante es que buscar referentes que sepan de esa área, ¿sí? Que tengan el acento que usted eligió y que sean nativos de ese país. Entonces, pues de esa forma va a aprender de alguien que sabe muchísimo más en el del área que usted se quiere enfocar, va a aprender también el contexto, ¿sí? Como las frases, palabras y lo que se habla constantemente en ese área, va a aprender también la pronunciación de ese mismo contexto y pues obviamente va a aprender muchísimo más rápido, pues lo cual le va a permitir, todo se va a acelerar prácticamente. Entonces, eso es uno de los pasos muy importantes, ¿no? Encontrar referentes. Si usted hay personas que usted ve en español que ya disfruta, pues es muy probable que pueda disfrutarlas en inglés, relacionado a lo que usted normalmente ve. Ok, ahora es el último paso, y este es uno de los más importantes.
es el journaling, ¿sí? O en este caso sería un diario, tener un diario a la mano. Digamos que, por ejemplo, usted ve alguna película, ¿sí? Ve algún video en YouTube, tiene alguna conversación interesante, lee algún libro, ¿sí? Aprende algún tema que a usted les gusta. Lo que va a hacer después es que va a hacer un resumen o, digamos, va a escribir lo que aprendió. Sí, prácticamente es un resumen de lo que aprendió, de lo que le pareció interesante o prácticamente resumir en sus palabras lo que vio. Y de esta forma va a practicar, por ejemplo, cuatro habilidades que son muy importantes, que son el speaking, el reading, el writing y el grammar, sí, que son las habilidades mucho más importantes para la comunicación en inglés. Entonces, prácticamente es tener un diario y escribir. Por ejemplo, como decía, ve una película, sí, o digamos que cierta frase le parece interesante, ya sea en inglés, en español, lo más importante es que sea más de un párrafo, lo cual usted pueda escribir. Luego de eso, digamos que lo puede pasar, por ejemplo, a ChatGPT o algún traductor que sea bastante bueno, ¿sí? A uno de los buenos traductores. ¿Y para qué? Pues para corregir como el tema de la gramática, sí, que esté gramáticamente correcto. De esta forma, si lo hace constante, va a aprender muchísimo y, como digo nuevamente, va a aprender las cuatro habilidades que son muy importantes. Luego de eso, lo puede leer, puede practicar la pronunciación de ese mismo párrafo. Otra cosa que yo suelo hacer actualmente es escribir mis objetivos, metas, quizá de pronto un poco de lo que pienso y demás en inglés. Sí, eso básicamente es el journaling. Básicamente, esos son los 4 pasos que a mí me han servido y que siento que son los más importantes y los más beneficiosos a los que de los que uno puede los pasos que uno puede usar como para que le puedan dar, el 80% de los resultados. Digamos que estos pasos son como el 20% de lo que usted debe hacer para que le den el 80% de los resultados, ¿sí? Que es como prácticamente la ley de Pareto que dice que el 20% como del esfuerzo da el 80% de los resultados, ¿no? En este caso, estos 4 pasos serían el 20% para que usted logre, pues, comunicarse en inglés en un tiempo récord, ¿no? Prácticamente en unos 4, 5, 6 meses podría ya tener un nivel incluso B2. Entonces, sí, pues sigue los pasos y también dependiendo del tiempo que usted le dedique. Básicamente la conclusión de estos pasos y como de este video sería pues que ya tienen la información, ya tienen los pasos que realmente son muy buenos y los que le pueden permitir a usted esto avanzar muchísimo más rápido, aprender de una forma menos aburrida, más interesante y muchísimo mejor que el método tradicional. Como digo nuevamente, pues yo esto lo hice en un tiempo récord, obviamente pues aplicándole 4 o 5 horas por día. La verdad es que últimamente sí he reducido muchísimo eso a una hora, pero digamos que la ventaja es que yo veo mucho contenido en inglés. Todo el contenido por lo general que veo es en inglés, películas, todo, entonces aún sigo la práctica, ¿sí? Es dependiendo de cuán aburrido esté en el lugar de trabajo, la situación que usted quiera y demás, pero sí, el enfoque digamos que es simplemente para mejorar el estilo de vida, ganar muchísimo más, tener acceso a mejores oportunidades, a mejor información, lo cual pues va a ser muy bueno, ¿no? A nivel personal y laboral, social, etcétera. Si le gustaría aprender un poco más a fondo de este método, ¿sí? Son los 4 métodos, pasos principales del método de 8 o 9 pasos que pues yo he creado a través de mi propio método. En la descripción dejaré un enlace donde usted lo puede revisar un poco más a fondo. Gracias por el apoyo y pues seguiré subiendo más contenido relacionado al aprendizaje de idiomas y empleos bilingües por si le interesa.